Hola, buenas noches, bienvenidos a este canal. Yo soy Irui Jorge y espero la estén pasando bien. Vamos a continuar con la lectura de un cuento. El cuento Leo el Invisible capítulo 2. Leo el Invisible capítulo 2, La sombra. Eran las 12 de la noche. El parque a donde aquel hombre al que llamaban Leo acudía con frecuencia a caminar o a correr, ya se iba quedando solo. En tanto las sombras de los árboles se confundían con la oscuridad. A menudo el insomnio lo desbordaba de su cama a medianoche. Las preocupaciones lo asaltaban en su mente hasta en sus sueños. Todo le preocupaba. Si el mundo se acabaría en 1.000.000 de años, si explotara una bomba atómica, si un día se acabara el sol, si se extinguiera la vida en el planeta, si algo le saliera mal en el trabajo, si un cabello se le levantara y no se diera cuenta. Todo le preocupaba y lo mortificaba constantemente. Así le dieron las 4 de la mañana y la mortificación y el estrés lo tenían tan abrumado. Caminaba y caminaba hasta que no aguantó más y empezó a correr. Daba vueltas de abajo hacia arriba, de sur a norte y de este a oeste, sintiendo una energía externa que lo impulsaba sin sentir ningún miedo. Su preocupación por el destino del mundo lo entristecía y lo exasperaba al grado de saberse perdido entre la gente común. Corría y corría sin descanso, y por la mortificación de sus pensamientos no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor, hasta que en una de las vueltas que daba en el parque se percató de que algo parecido a una sombra lo estaba mirando frente y recargado con el hombro en un árbol. No le dio la mayor importancia y lo echó de menos para seguirse con sus preocupaciones por el destino del mundo mientras corría y corría sin parar. De repente, al pasar por el mismo lugar, se vuelve a encontrar con la misma cosa que lo miraba con atención. Lo observó por un instante, tan solo por curiosidad, y notó que la forma humana de su acompañante no tenía nada más que el simple aspecto de una sombra, sin cara ni nada que lo distinguiera como persona. Aún así, volvió a perderle importancia al asunto y siguió corriendo con sus preocupaciones en la cabeza por el destino del mundo. Y la citadina sombra le importaba menos que la arena que levantaban sus pisadas al correr, por la que también se preocupaba, pensando que las piedritas y la tierrita que salpicaban tras sus pasos se desacomodarían de su armonía original antes de que el paso de sus pisadas las increpara. Así siguió corriendo por el mismo circuito en plena madrugada, y por tercera vez se topa con la misma sombra, a la que ahora sí ya le notaba una actitud más desafiante, y con un cambio de postura algo encorvado como si quisiera correr con él. No obstante, se le hizo muy natural que así fuera, imaginando que tal vez se tratara de un tipo que acostumbrara también a correr por las mañanas en ese lugar, y volvió a dejarlo en paz continuando con sus preocupaciones por el destino del mundo y sus habitantes, hasta la cuarta ocasión en que lo pasó de frente. Entonces, la sombra lo dejó adelantarse 50 metros aproximadamente y se fue atrás de él corriendo. En ese momento, Leo notó de inmediato el movimiento de la sombra y tampoco se le hizo extraño, diciendo en su mente: por fin se animó a correr el visitante. Lo dejó que se viniera atrás de él y lo volvió a ignorar para seguir con sus mismas preocupaciones por el mundo, pese a darse cuenta que la sombra no era humana al no tener nada más que la pura forma revestida de negro. La sombra, por su parte, ya se veía hartada de no asustar a ese hombre que le interrumpía su soledad nocturna,
pretendidamente inviolable por un humano. Ambos corrían en el mismo sitio con una preocupación distinta cada quien. A Leo le preocupaba el mundo y a la sombra le preocupaba que el visitante lo molestara con su presencia y se negara a irse sin ningún miedo por su presencia. Algo tengo que hacer para que se vaya ese hombre de aquí, insinuaba la sombra inusitadamente mientras se desplazaba cada vez más rápido tras el intruso. Hasta entonces, Leo se dio cuenta que la sombra quería algo, pero no sabía qué cosa era lo que deseaba, suponiendo que tal vez tenía ganas de competir a las carreras y así lo asumió. Y dando por hecho el supuesto, aceleró los pasos, diciendo: «Vamos pues, alcánzame si puedes, soy más rápido que tú». La sombra, enfadada por la reacción de Leo, no toleró más esa situación y decidió ponerle un freno a esa intolerable actitud de quien se creía que invadía su espacio y su tranquilidad. Y empezó a emitir un extraño sonido en sus pisadas, semejante al eco de dos tubos metálicos golpeándose uno al otro al mismo ritmo, tan preciso como el segundero de un reloj. Toc, 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 sonaba el eco de sus pisadas. Al escuchar ese extraño sonido proveniente de la sombra, Leo volteó hacia atrás para ver a su misterioso acompañante y se encontró con otra sorpresa. La sombra iba corriendo como un muñeco, tiesa de pies y manos, sus piernas sin curvearse para dar los pasos completamente rectas, y sus brazos moldeados por un ángulo de 90 grados inamovible, su movimiento en cámara lenta con un desplazamiento a una velocidad increíble. Sus pies andaban aproximadamente 30 centímetros arriba del suelo. Flotaba, y la angustia que denotaba ese extraño ser se transmitía a kilómetros. De esa no se pudo escapar Leo. Envuelto por esa angustia sin saber lo que pasaba, fue cambiando su semblante y, sin embargo, algo en el fondo le decía que no se rindiera, y no se rindió, y volvió a retar a la sombra, diciendo, una vez más: «Alcánzame si puedes, soy más rápido que tú». Corrieron los dos más aprisa. Leo sentía también que sus pies ya no tocaban el piso, y que el aire se rompía en dos a su paso sin más remedio que soportarle su necedad de andar cada vez a mayor velocidad. Después Leo ya no sentía la respiración ni los movimientos, y no se percataba de eso. Lo único que tenía en mente era no dejarse ganar por esa sombra, preguntándose la sombra por qué rayos su contrincante no abandonaba la carrera y a la vez su territorio. ¿Ese hombre no le tenía miedo a nada?, se preguntaba. La sombra salía y entraba rabiosamente del parque entre vuelta y vuelta, atravesando las paredes en las orillas de sus márgenes, y en una de tantas vueltas la sombra lo alcanzó, se recorrió hacia el extremo exterior de la pista y lo rebasó con mucha tranquilidad, mientras Leo sentía que corría a toda velocidad, casi volando, para no ser alcanzado. Al pasar enfrente de él, lo miró a los ojos. Le brillaron como dos potentes luces rojas clavándose en los ojos de él, y derrumbándolo al instante, Leo cayó fulminado sin respirar, completamente acostado boca arriba, mientras la sombra se iba derritiendo como humo, hasta perderse por último en sus ojos. «La he vencido», se dijo Leo, y se desmayó. Aquí terminamos el segundo capítulo. Vamos a continuar en la siguiente. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero les esté gustando el cuento. Vamos a continuar con el capítulo 3 en la siguiente. Muchas gracias. Nos estamos viendo.